Hola, ¿qué tal, alumnos? Y bueno, continuando con nuestra resolución de evaluaciones modelo, vamos a continuar resolviendo en esta ocasión la evaluación modelo para filosofía. ¿Ok? Bueno, empezamos. La primera pregunta de cómo más o menos vendría en el examen sería, por ejemplo, diga usted cuál sí hace referencia a la cosmovisión o primer momento de la filosofía. ¿Ok? Cosmovisión o primer momento de la filosofía. Vamos a recordar entonces lo que vimos en nuestra clase virtual, la primera de filosofía. Filosofía antigua y sus tres periodos fundamentales. ¿Cuáles son? Tres. El primer momento, el cosmovisión. El segundo, el antropológico. Y el tercero, el sistemático. ¿Qué dice el momento de cosmovisión? Dice que tiene como punto principal al universo y a todo lo que lo rodea. ¿Ok? El antropológico dice que su punto principal es el hombre. Es el hombre y el papel que ocupa dentro de la sociedad. ¿Ok? Y el tercero, el sistemático, su principal preocupación es la naturaleza y todas sus funciones. Entonces, vamos con la pregunta. ¿Cuáles son las opciones? ¿Tiene como punto principal al hombre en la búsqueda de su papel dentro de la sociedad y su todo? No. Ese es el momento antropológico. ¿Tiene como punto principal a la naturaleza y todas sus funciones? No. Ese es el sistemático. ¿Tiene como punto principal el universo y todo lo que lo rodea? Sí, esa es la respuesta. Entonces la respuesta sería la opción C. ¿Ok? Todas las correctas ya vimos que no es la D. Entonces la opción sería la C. Ok, continuamos. Ahora la pregunta número 2. ¿Qué significa mayéutica originalmente y cómo Sócrates deriva su significado a cómo lo conocemos actualmente? Explique. El tema de la mayéutica lo vimos también en nuestra primera clase virtual, ¿no es cierto? La mayéutica. ¿Qué dice la mayéutica? Ese método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos. Es decir, hacemos una pregunta y formulamos el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, hasta llegar al centro mismo del punto que se quiere saber. Por ejemplo, ¿por qué estamos en cuarentena? Porque estamos previniendo que el virus, que la pandemia de coronavirus ataque de la misma forma como atacó a los países europeos. ¿Y por qué se ha derivado la cuarentena ahora y no después como en otros países? Por eso, porque queremos evitar lo que ha sucedido en España o Italia, por ejemplo, que con un sistema de salud más desarrollado que el nuestro han colapsado. ¿Qué es el coronavirus? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Ok? Eso es lo que planteaba Sócrates por medio de la mayéutica. ¿Ok? Dice que, ¿qué significaba esta palabra originalmente? Significaba el arte de nacer. Era las parteras. Recuerden que Sócrates, acá, la madre de Sócrates era partera, feránita. ¿Ok? Era una simple palabra que se traduce como obstetricia, es decir, la que se ocupa del parto o embarazo. Pero Sócrates cambia esta respuesta a el arte de nacer. ¿Pero nacer qué? Nacer un hombre pensador, nacer una persona que piensa, que razona. Por eso es que cambia. De esa forma es como cambia Sócrates el significado de mayéutica, que al principio significaba obstetricia, a el arte de hacer un hombre pensador, el arte de que hace que el hombre piense, razone. ¿Cómo? A través de preguntas tras preguntas, ¿ok? Hasta que el hombre llegue a la respuesta que se está buscando. Ahora, la pregunta 3. De la lectura 1 del compendio responda, ¿qué es el deber según Kant? Y de un ejemplo. ¿Ok? La ética kantiana era una ética del deber. ¿Qué dice? Que lo bueno es el cumplimiento del deber y con la intención de cumplirlo. El bien no se relaciona con el ser, sino con el deber ser, con el debe ser. ¿Ok? Lo bueno es lo debido. Kant también agrega que es importante la intención de cumplir el deber. ¿Ok? O sea, para Kant
lo principal es que tengo que hacerlo porque debo hacerlo, no por una obligación. Es lo que dice Kant. Tú tienes el deber de estudiar. ¿Por qué? Porque en un futuro vas a llegar a ser alguien importante. Quieres continuar tus estudios, quieres ser un profesional, etcétera. No es que tienes que el deber por obligación. ¿Por qué hacer las tareas? Porque tengo el deber, no. Porque tengo la obligación, no. Eso no es deber. El deber es que lo tienes que hacer porque es un deber. Un deber bueno es aquel que lo haces porque tienes que hacerlo. Porque debes hacerlo. No por obligación. ¿No? Ese es el ejemplo o lo que sustenta Kant. El que tienes que... Es un deber que tengo que hacerlo porque debo hacerlo. Porque está mi deber hacerlo. No porque tengo la obligación de hacerlo. ¿Me dejo entender? Ese sería un ejemplo de deber, ¿no es cierto? El que yo estudio porque deseo ser algo en la vida, deseo continuar mis estudios, tengo el deber de realizar mis tareas porque eso me va a permitir aprender. No que tengo el deber por obligación, no. Si lo haces por obligación ya no es deber, ¿ok? Ahora, la pregunta 4. De la lectura 2 del compendio responda: ¿es el aborto un problema social o moral? Sustente su respuesta. En la lectura 2 vemos tres tipos de sustento sobre lo que es el aborto, ¿no es cierto? Dicen por un lado que el aborto es algo social, es decir, es algo que tiene que ver con la sociedad, es algo que tiene que ver con el criterio de cada persona. También dice un aspecto moral sobre la norma, sobre lo que es lo que rige, que está bien, que está mal, y también da su punto de vista religioso, ¿no? Sobre la ley divina. Obviamente sabemos todos de que la ley divina obviamente estipula que el aborto está prohibido, está realmente prohibido, o sea, que en casi todas las religiones, mejor dicho, en todas las religiones prohíben el aborto. O sea, la ley divina estipula que el aborto está prohibido. Ahora, vamos con lo que es ¿es un problema social o problema moral? La pregunta 5 señala: según Heráclito, la sustancia primera de la naturaleza es el aire, el agua, la tierra o el fuego. Eso lo vimos en nuestra segunda clase, ¿no es cierto? Vamos a ver qué dice Heráclito. Acá está. ¿Qué sostiene Heráclito? Heráclito sostiene que la primera sustancia de la naturaleza es el fuego, la cual es la más susceptible de cambio y la más móvil. Del fuego procede el mundo entero, las cosas singulares y hasta el alma. En este mundo, sostiene, que es el mismo para todos, no lo ha creado ninguno de los dioses o de los hombres, sino que siempre fue, es y será un fuego eternamente vivo, que se enciende con medida y se apaga con medida. ¿Ok? Eso es lo que dice Heráclito. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta es la D. El fuego. Ok. La pregunta 6. ¿Qué sostenía Anaxágoras? ¿Qué sostenía Anaxágoras? También lo vimos en nuestra segunda clase. Acá está. Anaxágoras. ¿Qué sostenía Anaxágoras? Explicó su filosofía en la obra Perifiseos, pero solo algunos fragmentos de sus libros han perdurado. ¿Qué sostenía él? Que toda la materia había existido en su forma primitiva como átomos o moléculas. Esos átomos, numerosos hasta el infinito e infinitísimamente pequeños, habían existido desde la eternidad. ¿Ok? El orden que surgió al principio de este infinito caos de átomos diminutos era efecto de la actuación de una inteligencia eterna. Entonces, ¿qué es lo que sostenía Anaxágoras? Que al principio todo existió, toda materia viva siempre existió desde su forma primitiva como moléculas o átomos. Eso explicó o sostiene Anaxágoras, perdón. ¿Ok? Ok, el texto dice: el aborto representa un problema de orden social, más no moral.
Ok, ¿por qué? ¿Por qué lo que dice? Porque señala de que la decisión del aborto debe ser una decisión de los gestores. Una decisión de los gestores. O sea, decir, de la madre y del padre. Ok. Y recomienda, o mejor dicho, da a entender de que el autor está a favor del aborto siempre y cuando el feto o el producto por nacer venga con malas condiciones, con algún tipo de enfermedad que no le permite en el futuro tener una vida plena, una vida saludable. En ese sentido, el autor sostiene de que el aborto debería ser permisible. O ahora, ¿por qué moral? Porque el aborto no debería ser usado como método anticonceptivo. Es decir, no es que, pucha, metí la pata y vamos a abortar. Ahí es un problema. Ahí viene el problema moral. Me dejo entender. O sea, el tú decidir qué está bien, qué está mal. Y obviamente esto es perspectiva. Lo que para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo. Ok. Eso vendría a ser, digamos, cuál es la respuesta sobre por qué es un problema social o moral. Eso ya cada uno tiene que sustentar en base a su respuesta, en base a lo que ha entendido, lo que ha leído. Pero acuérdense de que el texto figura tres posiciones: el social, el moral y el religioso o ley divina.